Bienvenidos a Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Soy Beatriz Martínez, psicóloga y profesional en gestión de personas con más de 30 años de experiencia. Me nutro cada día de las personas y proyectos con los que trabajo y hoy quiero compartir contigo mis aprendizajes y reflexiones sobre este nuevo mundo del trabajo. ¿Me acompañás en este viaje? Hoy vamos a profundizar en un tema clave para nuestro bienestar y efectividad en entornos laborales. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para gobernar a nuestro cerebro? Si en el episodio anterior exploramos la estructura del cerebro y cómo emoción y razón se entrelazan, hoy vamos a dar un paso más. Hablaremos de la mente como esa función capaz de organizar el cerebro, de dirigir nuestros procesos mentales en lugar de dejarnos llevar por ellos. En este dinámico mundo laboral actual lleno de cambios, desafíos, urgencias, saber cómo funciona nuestra mente y cómo entrenarla puede marcar la diferencia entre un estrés paralizante y un liderazgo o una gestión consciente. Imaginemos por un momento un día de trabajo típico. Reuniones, WhatsApps, correos electrónicos, decisiones difíciles, conversaciones pendientes. Nuestra reacción ante cada situación está influida por automatismos cerebrales, por llamarlos de alguna manera, que a veces nos juegan una mala pasada. La buena noticia de todo esto es que no somos simples pasajeros en este viaje mental. Podemos desarrollar habilidades para conducirlo, para gestionarlo, para tomar el volante. Como dice el argentino López Rossetti, no somos seres racionales que sienten, sino seres emocionales que razonan, invirtiendo la vieja idea de que la lógica siempre es la que manda. Esto nos recuerda que muchas de nuestras decisiones y comportamientos tienen un fuerte componente emocional inicial que a menudo es inconsciente y que entender esto es el primer paso para gestionarlo mejor. Muy probablemente alguna vez han reaccionado de forma casi automática ante un correo electrónico urgente o una crítica en el trabajo y luego se preguntaron ¿para qué dije esto? ¿Por qué respondí así? La razón es que nuestro cerebro opera muchas veces en piloto automático, activando respuestas rápidas basadas en hábitos, en experiencias pasadas y en atajos mentales. De hecho, se estima que más del 90% de nuestras decisiones iniciales se disparan de manera inconsciente o metaconsciente antes de que la mente racional se dé cuenta de que ya decidió. Esta característica tiene un origen evolutivo. Nos permitía responder velozmente a amenazas reales, a un ruido repentino, a una sombra que podría ser un depredador, responder sin perder tiempo, sin analizar demasiado. En la jungla, esto es útil. En el lugar del trabajo, no siempre. Aquí es donde entra en juego la mente, entendida como esa capacidad de darnos cuenta de lo que pensamos y sentimos y de organizar o redirigir nuestro propio funcionamiento cerebral. Hablar de entrenar la mente para gobernar el cerebro implica desarrollar metaconciencia, es decir, la conciencia de nuestra propia conciencia. Significa poder observar nuestros propios procesos mentales casi como de afuera, como que fuéramos un tercero, y reconocer, mira, acá estoy reaccionando con miedo o mi cabeza está entrando en modo caos. Y a partir de ahí, decidir qué hacer. Esta habilidad de observarnos a nosotros mismos en tiempo real es la base de muchas técnicas de inteligencia emocional o, por ejemplo, del mindfulness. Un ejemplo clásico para entender la relación entre la mente y el cerebro que usan algunos autores es la analogía entre el jinete y el elefante. El elefante serían nuestras emociones, impulsos y automatismos, ¿no? Poderosos, a veces tercos. El jinete representa la mente consciente, la intención y la razón. Si el jinete intenta forzar al elefante sin entenderlo, el camino va a ser caótico. En cambio, cuando el jinete, o sea, nuestra mente, aprende a conocer, guiar y calmar al elefante, a nuestro cerebro emocional, ambos pueden avanzar en armonía. Gobernar no significa reprimir al elefante, ni siquiera controlarlo, sino gestionarlo con inteligencia. En contextos laborales, esto puede traducirse más o menos así. Ante una situación estresante, un elefante emocional desbocado, nuestra mente entrenada sería capaz de mantener la calma, reconocer la emoción que surge, por ejemplo, miedo o enojo, y evitar reacciones impulsivamente. En lugar de enviar inmediatamente un correo enojado, duro o de cerrarnos en una postura defensiva,
podemos pausar y elegir la respuesta más adecuada. Desarrollar esta capacidad requiere práctica, como cualquier entrenamiento, como ir al gimnasio. Implica primero autoconocimiento, saber cuáles son nuestros disparadores automáticos. Cada quien tiene los suyos, puede ser la crítica, la sensación de falta de control, los plazos imposibles. Cuando uno logra identificar qué botones me activan, es mucho más fácil notar el momento en el que el piloto automático se enciende. Segundo, implica regulación emocional, técnicas para intervenir en ese instante y manejar la emoción antes de que la emoción nos maneje a nosotros. Y acá hablamos de cosas concretas y sencillas. Respirar profundamente, tomarse 10 segundos antes de responder, cambiar de entorno por unos minutos, por ejemplo, levantarse y salir a caminar, si es posible, entre otras. Estas pequeñas acciones le dan al cerebro racional, recordamos cerebro racional, corteza prefrontal, de retomar el control sobre la reacción instintiva. Como comentábamos en el episodio anterior, ante el estrés intenso se activa la amígdala, el centro de alarma emocional, la que secuestra en parte a la corteza prefrontal e inhibe nuestra capacidad de pensar con claridad. Por eso, si actuamos en caliente, dominados por la amígdala, después nos vamos a arrepentir. Literalmente, nuestro cerebro racional estaba desconectado en ese momento. Entrenar la mente es aprender a reconectar esa parte racional, incluso bajo presión. Darle unos segundos para que se active y pueda influir en la decisión. Otro concepto importante, si no es uno de los más importantes de todo esto, es que la mente es plástica, es entrenable, uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia. Esto ya no es una cuestión de yo soy así, no puedo cambiar, mirá la edad que tengo. La neurociencia nos enseña que el cerebro cambia con la práctica, no importa la edad que tengas. Esto es la llamada neuroplasticidad y que podemos formar nuevos hábitos mentales en cualquier momento de nuestra vida. Nuestras formas de pensar y reaccionar no son inmodificables, sino patrones aprendidos que podemos reprogramar con esfuerzo consciente. Vamos ahora a otro concepto fundamental para entrenar la mente, el de los modelos mentales y la posición del observador. Si hace unos minutos hablábamos de regular reacciones internas, aquí hablamos de cómo interpretamos la realidad que nos rodea y cómo eso influye en nuestras acciones. En el mundo del trabajo y en la vida en general, no vemos las cosas tal como son, sino tal como somos. Esta frase resume la idea de que todos tenemos modelos mentales, todos. Los modelos mentales son un conjunto de creencias, supuestos y experiencias previas que actúan como lentes a través de los cuales percibimos lo que ocurre. Nuestra mente organiza la información usando estos modelos. El problema es que a veces esos lentes distorsionan la realidad o nos dejan ver una parte de la realidad, no toda. Una herramienta práctica para trabajar con modelos mentales es compartir y contrastar diferentes miradas. Por ejemplo, en una reunión de equipo, ante un problema puede ser muy enriquecedor que cada miembro exponga cómo lo ve, ¿no? De alguna manera es como exponer su propio modelo mental al respecto. Al escuchar a otros, salimos de la burbuja de nuestra propia interpretación. Muchas empresas fomentan este ejercicio para evitar la trampa de la certeza, que es esto de creer que mi perspectiva es la correcta y además es la única, y que todos deberían compartir esa mirada. Un líder que reconoce que cada quien tiene su mapa mental y que él tiene su propio mapa mental, podrá facilitar conversaciones donde se exploren esas diferencias en lugar de tratar de imponer su visión. Esto no solo mejora la comprensión mutua, sino que suele conducir a decisiones mucho más informadas y mucho más creativas. En resumen, nuestros modelos mentales son poderosos, pero no son infalibles. La mente entrenada actúa como curadora de esos modelos. Los saca del piloto automático, los examina y decide si aplicarlos o ajustarlos. Cambiar de observador es a veces la única manera de desbloquear situaciones complejas en el trabajo. Es como que si de alguna manera necesitáramos mirar con otros ojos. La buena noticia es que podemos cultivar ese hábito. Cada vez que te encuentres muy seguro de una conclusión negativa, de una conclusión en general, pero negativa más que nada, pregúntate, ¿y si esta situación la miro desde otro ángulo? ¿Qué me estaría perdiendo? Esa pregunta en sí ya es el observador en acción y es señal de una mente que está gobernando sus procesos y no al revés.
Ligado a los modelos mentales existe un concepto muy útil llamado la escalera de inferencia. Fue desarrollada en el campo de las organizaciones por distintos autores para explicar cómo los seres humanos pasamos de observar un hecho a sacar conclusiones en un abrir y cerrar de ojos, muchas veces sin darnos cuenta. La escalera de inferencias muestra cómo nuestros modelos mentales y nuestros sesgos llenan los huecos de información rápidamente. Donde faltan datos, la mente los inventa, basándose en experiencias pasadas o en prejuicios. Y de esta manera podemos terminar muy lejos de la realidad. ¿Cómo nos ayuda saber esto? Pues bien, entrenar la mente para gobernar el cerebro implica aprender a bajar un par de peldaños o a no subirlo ciegamente. En la práctica significa adoptar una actitud, podríamos decir, como más curiosa y fundamentalmente más humilde ante nuestras propias conclusiones. En vez de dar por cierto lo primero que pensamos, ponerlo en duda y verificar. A veces, en el apuro laboral sentimos presión de saber todo ya, pero es más inteligente o más sabio admitir, no tengo la película completa, no puedo responder ahora, que inventar la parte que me falta. La mente gobernando el cerebro aquí es la mente que frena el cerebro impaciente que quiere cerrar la historia. Esa mente introduce la pregunta, la verificación, la conversación aclaratoria, y con eso nos ahorramos muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo entrenar la mente para calmar la inquietud y recuperar la atención? Aquí entran prácticas clásicas pero efectivas: el mindfulness, la meditación, los ejercicios de enfoque atencional. Cada vez que la mente salta en estos ejercicios, uno la trae de vuelta suavemente, por ejemplo, con la respiración o el ritmo de la respiración. Es un entrenamiento y al principio cuesta, pero con el tiempo mejora la capacidad de concentrarse y reduce la ansiedad. De hecho, entrenar la atención tiene efectos visibles en el cerebro, refuerza conexiones en áreas prefrontales asociadas a la concentración y al control ejecutivo y reduce, y esto es bien importante, la reactividad de la amígdala, que recordemos es el centro de alarma del cerebro. En términos simples, nos hace más dueños de dónde ponemos la mente. También es importante descansar la mente, ¿no? No somos máquinas, el enfoque sostenido requiere pausas, mini breaks a lo largo del día, levantarse, tirar las piernas, mirar por la ventana, 5 minutos de desconexión cada tanto, etc. Calmar la mente no significa dejar de pensar, porque eso sería absolutamente imposible, sino aprender a dirigir voluntariamente nuestra atención. Es pasar de una mente saltarina e inquieta a una mente serena y enfocada. Cuando logramos eso, la experiencia subjetiva del trabajo cambia. Tareas complejas se sienten más manejables, podemos incluso entrar en lo que se llama estado de flujo, esa concentración plena donde el tiempo pasa súper rápido y somos altamente efectivos, y acabamos el día con energía suficiente porque no la malgastamos en preocupaciones infundadas o en cambios constantes. Hasta ahora hemos hablado mucho de procesos internos, notar pensamientos, manejar atención, etc. Pero somos seres profundamente sociales y buena parte de nuestras experiencias laborales ocurren en interacción con otros. Por eso, otro pilar para entrenar la mente es aprender a usar las conversaciones como herramienta de regulación emocional. Las conversaciones tanto propias como ajenas. ¿Qué queremos decir con esto? Principalmente que a través del lenguaje podemos influir en nuestros estados emocionales y en los de las personas con las que trabajamos. La mente no existe en el vacío. La mente se nutre de diálogos, interpreta palabras y nuestras neuronas sociales, las famosas neuronas espejo, reflejan y contagian emociones entre individuos. En un equipo de trabajo, las conversaciones pueden ser causantes de estrés y de ansiedad o, al revés, pueden ser canales para liberar tensiones y generar confianza. Ahora vamos a hablar de la conversación interna, ese diálogo que mantenemos con nosotros mismos todo el día. Es quizás la conversación más importante de todas, porque es constante y nadie más la escucha, solo nosotros. Nuestra voz interna puede ser un entrenador amable o puede ser un crítico implacable. Y dependiendo de ese tono, nuestras emociones se modulan. Por ejemplo, ante un error cometido no es lo mismo que tu diálogo interno diga soy un desastre, siempre me equivoco, van a descubrir que no valgo nada, porque eso va a disparar más ansiedad, vergüenza y miedo. Sin embargo, si tu conversación interna es ok, me equivoqué, ¿qué puedo aprender? Todos nos equivocamos, voy a tratar de repararlo y seguir adelante.
Lo primero, lo de soy un desastre, es una conversación interna tóxica que enciende el cerebro en modo amenaza. Lo segundo es una conversación interna reguladora que reconoce la emoción, pero la encausa hacia adelante sin que sea una catástrofe. Entrenar la mente significa entrenar también esa voz interior. Podemos practicar sustituir pensamientos automáticos negativos por otros más objetivos y compasivos. Por ejemplo, cada vez que logramos cambiar el ¿por qué me pasa siempre esto? O ¿por qué a mí? Por un esto pasó, vamos a ver cómo lo soluciono. Ahí ya estamos usando el lenguaje para cambiar nuestro estado emocional. A lo largo de este episodio hemos explorado múltiples facetas de un mismo gran desafío: ser dueños de nuestra mente para así aprovechar mejor nuestro cerebro, especialmente en el ámbito laboral que tantas demandas nos impone. No hay soluciones mágicas, no hay recetas únicas. La neurociencia y la psicología no nos dan un botón de apagado de emociones ni un chip de concentración infinita, pero sí nos dan mapas y herramientas. Hemos visto algunos de estos mapas. Entender que gran parte de nuestras reacciones son automáticas y emocionales nos da humildad y nos invita a desarrollar la autoconciencia. Comprender nuestros modelos mentales nos muestra por qué a veces tropezamos una y otra vez con la misma piedra interpretativa. Identificar la escalera de inferencias nos ayuda a frenar antes de sacar conclusiones erróneas. Reconocer una mente inquieta, mi mente inquieta, nos anima a practicar la atención plena y a cuidar nuestra higiene mental. Aprovechar las conversaciones nos abre vías para canalizar y transformar mis emociones y las emociones del equipo. El nuevo mundo del trabajo, mucho más colaborativo, cambiante y exigente, requiere más que nunca de personas con esta inteligencia mental y emoción entrenada. No se trata solo de ser más productivos, sino de estar más sanos y satisfechos. Un profesional que sabe manejar su mente y sus emociones podrá tomar decisiones mucho más conscientes en vez que reaccionar a lo que pasa. Un líder que practica la metaconciencia dirigirá desde la empatía y la claridad y no desde el miedo o la ira del momento. Un equipo donde se conversa abiertamente sobre el clima emocional podrá ajustarse y apoyarse mutuamente antes de que los problemas se agranden y escalen. En definitiva, entrenar la mente es una inversión que rinde frutos en nuestra calidad de vida laboral y también en los resultados objetivos. Porque un cerebro bien gobernado comete menos errores, aprende más rápido y colabora mejor. Gracias por escuchar Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo estos minutos. No olvides seguirnos y compartir tus opiniones. Juntos estamos construyendo un mundo del trabajo centrado en las personas. Hasta el próximo episodio.